Viendo claramente. Ese es el título para nuestra lección del día de hoy, domingo 11 de agosto. Bienvenidos cada uno de ustedes al estudio de nuestro canal para este día. Te invito a leer el libro de Marcos, capítulo 8, versículos 2 al 30, y dice lo siguiente. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. ¿Por qué necesitó Jesús 2 toques para sanar al hombre ciego? ¿Qué lecciones surgen de este relato? Veamos algunos detalles. En Marcos 8, 22 al 26, Jesús sanó a un hombre ciego en 2 etapas. Aunque no se menciona explícitamente la razón, algunos puntos pueden ayudarnos a comprenderlo. Número 1. El simbolismo. La curación en 2 pasos simboliza que la salvación no imparte sabiduría espiritual instantánea. Al igual que el hombre en Betsaida, la visión espiritual de los discípulos crece gradualmente. Número 2. Fe y poder divino. Jesús a menudo respondía a la fe de las personas. Aunque no se indica una deficiencia en la fe del ciego, este relato destaca la interacción entre la fe humana y el poder divino. La fe es crucial para agradar a Dios, lo dice Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. En resumen, el relato nos enseña sobre la importancia de la fe y la gradualidad en el proceso de comprensión espiritual. Por otro lado, los evangelios reportan el caso de varias personas ciegas curadas por Jesús. Además de este pasaje de Marcos 8, la sanación del ciego Bartimeo se reporta en Marcos 10, 46 al 52. Mateo se refiere a 2 ciegos, Mateo 20, 29 al 34. Y Juan, capítulo 9, narra la historia de la curación efectuada por Jesús en favor de un ciego de nacimiento enviado a lavarse en el estanque de Siloé. Pero esta historia de Marcos 8 es singular, ya que solo aparece allí y es el único milagro de Jesús que requiere 2 acciones para producir salud perfecta. Como parte de la historia, un detalle conmovedor es que Jesús toma al hombre de la mano y lo conduce fuera del poblado. Uno puede percibir su simpatía por la limitación del hombre. Pero, ¿por qué 2 toques? Aunque este es el único de sus milagros que incluye 2 acciones, eso no implica una falta de poder de parte de Jesús. En lugar de ello, se trata probablemente de una parábola actuada, es decir, de una acción destinada a ilustrar el hecho de que la perfección espiritual a veces requiere cierto tiempo para desarrollarse. Esta interpretación se ve corroborada por el patrón literario de esta sección de Marcos, donde la instrucción dada a los discípulos acerca de sus futuras muerte y resurrección tiene la curación de un hombre ciego al comienzo y al final. La restauración de la visión llega a ser así una metáfora acerca del discipulado perspicaz.
Los docentes aman las preguntas. Estas son a menudo la llave para abrir o desbloquear el entendimiento de un estudiante. En este pasaje de Marcos 8 se encuentra el punto de inflexión del libro. 3 características confirman esta aseveración. Primero, Jesús interroga a sus discípulos acerca de su identidad, algo que no había hecho hasta este punto. Segundo, Pedro es la única persona no endemoniada que declara que Jesús es el Mesías. Tercero, inmediatamente después de esta revelación acerca de quién es Jesús, él comienza a explicar a dónde se encamina, que es a la cruz. ¿Por qué pide Jesús a sus discípulos que no digan a nadie que Él es el Mesías? Parece algo ilógico para el establecimiento del reino de Dios. Sin embargo, la palabra Mesías tenía en los días de Jesús una connotación de derrocamiento del gobierno romano. Jesús no había venido para ser esa clase de Mesías. De allí su llamado al silencio acerca de su identidad. Ahora, nota esta pregunta también. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de algunos momentos en los que es importante no decir ciertas cosas, sin importar cuán ciertas puedan ser? La historia nos brinda valiosas lecciones sobre la importancia de la prudencia en nuestras palabras, incluso cuando lo que decimos es cierto. Aquí hay algunas reflexiones que queremos compartir contigo. Número 1. Contexto y sensibilidad. A veces, incluso verdades pueden herir o causar daño. Es crucial considerar el contexto y la sensibilidad de quienes nos rodean antes de hablar. Por ejemplo, compartir información dolorosa o traumática puede afectar profundamente a alguien. Número 2. Efecto a largo plazo. Aunque algo sea cierto, debemos evaluar si decirlo contribuirá positivamente o si podría tener consecuencias negativas a largo plazo. A veces, la verdad puede ser perjudicial para las relaciones o la confianza. Número 3. Empatía y compasión. En lugar de enfocarnos solo en la veracidad de nuestras palabras, debemos recordar la importancia de la empatía y la compasión. Decir la verdad de manera considerada y amorosa puede marcar la diferencia. En resumen, esta historia nos recuerda que la verdad debe ir de la mano con la sabiduría y la compasión al comunicarnos con los demás. Termino con el comentario de la escritora, la señora Elena White, que nos dice: Jesús y sus discípulos estaban ahora fuera de los límites de Galilea, en una región donde prevalecía la idolatría. Allí se encontraban los discípulos apartados de la influencia predominante del judaísmo y relacionados más íntimamente con el culto pagano. En derredor de sí veían representadas las formas de la superstición que existían en todas partes del mundo. Jesús deseaba que la contemplación de estas cosas los indujese a sentir su responsabilidad hacia los paganos. Durante su estada en dicha región, trató de sustraerse a la tarea de enseñar a la gente, a fin de dedicarse más plenamente a sus discípulos. Iba a hablarles de los sufrimientos que le aguardaban. Pero primero se apartó solo y rogó a Dios que sus corazones fuesen preparados para recibir sus palabras. Al reunírseles, no les comunicó enseguida lo que deseaba impartirles. Antes de hacerlo, les dio una oportunidad de confesar su fe en Él para que pudiesen ser fortalecidos para la prueba venidera. Lo dice El deseado de todas las gentes, página 379. Jesús preguntó a los discípulos: ¿Y vosotros quién decís que soy? Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había expresado la fe de los 12. Sin embargo, los discípulos distaban mucho de comprender la misión de Cristo. La oposición y las mentiras de los sacerdotes y gobernantes, aun cuando no podían apartarlos de Cristo, les causaban gran perplejidad. Ellos no veían claramente el camino.
La influencia de su primera educación, la enseñanza de los rabinos, el poder de la tradición, seguían interceptando su visión de la verdad. De vez en cuando resplandecían sobre ellos los preciosos rayos de luz de Jesús. Más con frecuencia eran como los hombres que andaban a tientas en medio de las sombras. Pero en ese día, antes que fuesen puestos frente a frente con la gran prueba de su fe, el Espíritu Santo descansó sobre ellos con poder. Por un corto tiempo, sus ojos fueron apartados de las cosas que se ven para comprender las que no se ven, como lo dice 2 Corintios 4, versículo 18. Bajo el disfraz de la humanidad, discernieron la gloria del Hijo de Dios. Lo dice El deseado de todas las gentes, página 379 y 380. Que Dios nos ayude a ver claramente las señales y lo que Cristo quiere mostrarnos de Él y su palabra. Que Dios te bendiga.